Ok, estos son los siguientes puntos que vamos a desarrollar en el transcurso de la plática. ¿Cuál es la importancia del contexto de la neutropenia febril? ¿Cuál es la definición de fiebre y neutropenia? Por supuesto, ¿cuál es la etiología principal? ¿Cómo vamos a estratificar a nuestros pacientes? ¿Cuál es el abordaje clínico y los estudios de laboratorio iniciales necesarios para esta patología? El concepto de la hora dorada y el tratamiento empírico actualmente recomendado. Bueno, un poquito de contexto, sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de 5 años en el mundo. En América Latina aproximadamente se reportan 12 casos por 100,000 niños y la sobrevida global a 5 años en este tipo de pacientes tiene desafortunadamente importantes diferencias en América Latina y, ¿por qué no, en nuestro país? Porque va a depender de varios factores. En primera, pues, de tener un diagnóstico oportuno de la patología oncológica, el tener el acceso a tratamiento de primera línea y, por supuesto, el identificar y manejar las complicaciones que se presentan en estas patologías de forma oportuna. Y de estas complicaciones, la neutropenia febril es una de las más importantes y frecuentes. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, un pequeño que va a iniciar un ciclo, una terapia con quimioterapia, en promedio va a presentar de 6 a 8 episodios de neutropenia y fiebre en el transcurso de su tratamiento, en promedio, a veces son un poquito más. Es importante reconocer que esto es una emergencia infectológica. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen un riesgo muy elevado de infección bacteriana invasiva, y por supuesto que también el riesgo de morbi-mortalidad se va a relacionar directamente con la intensidad y la duración de la neutropenia. Si yo identifico bien este cuadro de neutropenia febril e inicio un tratamiento antibiótico oportuno, la mortalidad va a ser de un 2 al 3%. Sin embargo, si yo no lo identifico a tiempo y si yo no inicio un tratamiento óptimo antibiótico durante las primeras 48 horas de iniciado el cuadro, fíjense que la mortalidad puede ascender hasta el 50% en estos pequeños. Entonces, es un tema de vital importancia a conocer. Entonces, en cuanto a definición, fiebre, sabemos, según la ITSA, la vamos a definir como una temperatura aislada de más de 38.3 grados o más de 38 grados que se mantenga por más de una hora o dos determinaciones de más de 38 grados en un periodo de 12 horas. Como tal, esa es la definición de fiebre. Y se prefiere la toma en oral. Si no es posible, la segunda mejor opción es la detección óptica. Y la tercera, pues la axilar o, sí, la axilar, pues que es la más fácil de tomar, ¿no? Entonces, así vamos a definir fiebre. Y neutropenia la vamos a definir como un recuento absoluto de neutrófilos de menos de 500. En general, este es el corte que vamos a tomar. O menos de 1000, pero que esperamos una caída en las siguientes 24 a 48 horas. Y esto, por supuesto, pues va a depender en qué punto de cuándo se aplicó la quimioterapia está el paciente. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Entonces, si tengo estos dos conceptos, ahora vamos a ver cómo se puede definir o los diferentes tipos de neutropenia febril. Vamos a ver que lo principal es que hay dos grandes categorías, una de alto riesgo y la de bajo riesgo. La de alto riesgo, en general, van a ser pacientes que tienen una leucemia mieloide aguda o que tengan una leucemia linfocítica aguda en recaída, pacientes que llegan con datos de hipotensión arterial, que tengan una PCR mayor a 90, que tengan menos de 7 días del último ciclo de quimioterapia o que tengan una trombocitopenia menor a 50,000. En general, estos son los criterios a grosso modo para catalogar un paciente de alto riesgo. Paciente de bajo riesgo, pues es aquel que tiene neutropenia y fiebre, pero que no cumple con estos criterios. Una neutropenia febril persistente es que el paciente persiste neutropénico y con fiebre por más de 96 horas. La neutropenia profunda se define como aquel paciente que tiene menos de 100 neutrófilos totales. La prolongada va a ser aquel paciente neutropénico que se mantiene por más de 10 días. Y los pacientes que llegan a tener una evolución favorable son aquellos que después de su ingreso presentan estabilidad clínica y hemodinámica, se mantienen sin fiebre, hay un descenso de la PCR al menos del 30% por día con respecto a la de ingreso y no encuentra un foco infeccioso a las 72 horas. Estas son las definiciones. Hay que considerar que el paciente oncológico, per se, por su patología, va a tener una inmunidad alterada y la neutropenia va a condicionar una respuesta inflamatoria escasa. De hecho, también hay un defecto en la quimiotaxis y entonces estos pacientes van a tener una presentación clínica atípica, ¿de acuerdo? De hecho, solamente la mitad de los casos con neutropenia y fiebre vamos a encontrar un foco clínico evidente de infección. La mayoría de las veces solamente son pacientes que tienen fiebre y no le encuentro absolutamente nada más anormal.
Pero es muy importante el tratar de identificar cuál es el probable sitio infeccioso más relevante. Entonces, y también, por supuesto, hay que ver los antecedentes. Una historia clínica muy detallada, una exploración física cuidadosa y completa me va a ayudar a intentar localizar el origen de la infección. En cuanto a la etiología, o por qué se aparece esta fiebre, de estas, la bacteriemia es la forma más frecuente de infección documentada. De hecho, hasta un 40% de los casos de fiebre y neutropenia se documentan microbiológicamente por medio de los hemocultivos. 20-30% logro documentar mi foco infeccioso clínicamente y el resto pues lo voy a catalogar como una fiebre sin foco o fiebre de origen desconocido si cumple con los días. Y es importante saber que hasta el 90% de los patógenos responsables de esta fiebre son bacterias de la propia microbiota del paciente. ¿Sí? Muchas veces explicarle a los papás que no es que lo expusieron o no es porque alguien más estaba enfermo en casa, muchas veces es la misma microbiota y el sitio más importante es a nivel intestinal. Entonces, en cuanto a etiologías específicas, pues depende del paciente y depende de qué encuentra en la exploración física, pero en general, lo más frecuente es que sea una infección bacteriana y que sean por Staphylococcus coagulase negativos, Staphylococcus aureus, Streptococcus de grupo viridans y enterobacterias, por lo mismo lo que se encuentra en el intestino. En cuanto a virus, usualmente lo más común son virus que ya se encuentran latentes y que por la condición de neutropenia se reactivan. Por ejemplo, un virus herpes simple, un virus herpes tipo 6, un citomegalovirus. En cuanto a hongos, no son van a ser como el tercero en frecuencia, dependiendo del paciente, pues, pero en general es el tercero en frecuencia y de los hongos el más común es la cándida, que también la tenemos en cavidad oral y la tenemos a nivel intestinal, por eso se puede ocasionar pues una candidemia a partir de esos sitios. Bacterias menos frecuentes, pues bueno, otras enterobacterias como enterococos, Streptococcus pneumoniae en el contexto de un paciente que está vacunado, Streptococcus pyogenes, por ejemplo, Clostridioides, virus menos frecuentes, varicela zoster, Epstein-Barr, hongos menos frecuentes, Aspergillus, Pneumocystis, Fusarium, y otros que no son tan frecuentes, pues como tal, bacterias nosocomiales, ¿no? Acinetobacter, Stenotrophmonas, pero usualmente no vamos a pensar de primera instancia en estas causas. También dependiendo de qué factores clínicos pudiera encontrar, también podemos orientar un poquito acerca de la etiología bacteriana. Por ejemplo, si el paciente llega con sepsis, tenemos que pensar tanto en cocos gram positivos como en bacilos gram negativos. Si es un paciente que tiene un catéter venoso central, pues le doy un poquito más de peso a lo que son los estafilococos, por ejemplo. De igual forma, si el paciente tiene una infección de epitelitejidos blandos, pues probablemente me vaya más por cocos gram positivos. Y también si tengo lesiones en mucosas. Si es un paciente que ya tiene un antecedente de un esquema antimicrobiano de amplio espectro, de larga duración, pues ahí sí le voy a dar un poquito más de peso a una infección fúngica, por ejemplo. Pacientes que llegan con hemoptisis, por ejemplo, con una afectación pulmonar bastante importante, pensar en Aspergillus. Y bueno, o sea, esto es dependiendo de en qué contexto llega el paciente al servicio de urgencias. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con este paciente cuando ingresa? Es importante saber que todo paciente con neutropenia y fiebre se debe hospitalizar, ¿de acuerdo? Por muy estable que veamos, al principio lo ideal es dejarlo en urgencias, ¿sale? ¿Por qué? Porque la evolución clínica de ingreso es clave para detectar posibles focos de infección, orientar a etiología y realizar una categorización de riesgo, saber si realmente es un paciente de bajo riesgo o cumple con los criterios de alto riesgo. Como ya comentamos, el interrogatorio inicial es bastante importante y va a incluir pues toda la información general pediátrica, antecedente de vacunación, si tengo contacto con animales, si he tenido viajes, si he tenido contacto con alguna persona con alguna patología infecciosa. Hay que investigar, por supuesto, la estimación del tiempo que debe prolongarse la neutropenia. Si apenas está empezando con el nadir de neutropenia, pues bueno, considerar que a lo mejor en 24, 48 horas esto puede empeorar. Si ya tengo antecedentes de infecciones y hospitalizaciones previas o aislamientos en los hemocultivos o en cultivos de secreción con bacterias resistentes, por ejemplo, antecedentes epidemiológicos de enfermedades transmisibles o si el paciente ya recibió algún tratamiento antimicrobiano previamente. Todo esto lo tenemos que constatar en nuestra historia clínica. También es importante ver qué tipo de enfermedad oncológica está pasando el paciente.
hay una mayor posibilidad de que tenga una infección bacteriana más grave en los pacientes que cursan con leucemia amiloide aguda, a comparación de la leucemia linfoblástica aguda. O, por ejemplo, es más frecuente que sean infecciones graves en enfermedades hematológicas que en los de órganos sólidos. También, si el paciente está en control de su enfermedad de base, se encuentra en una recaída de su leucemia, por supuesto. ¿En qué fase actual del tratamiento? Por ejemplo, hay mayor riesgo de bacteriemia cuando se encuentra en fase de inducción de la quimioterapia. También, ¿qué tiempo ha transcurrido desde el último ciclo? Por ejemplo, si le pusieron su ciclo de quimio y ya está neutropénico al sexto día, quinto día, también eso es de alto riesgo. Usualmente, depende del tipo de quimioterapia, pero pues una de ellas se espera más o menos entre los 10 a 14 días tras la última dosis de quimioterapia. Entonces, si empieza antes, pues también puede ser un factor de que esto pueda agravarse. Hay que investigar también pacientes, hay ocasiones que llegan con dispositivos, ¿no? Investigar si tiene un catéter venoso central, si tiene una derivación ventrículo-peritoneal en los sitios de inserción. Hay que ver si no hay datos de eritema, si no presentan fiebre o dolor en la manipulación del catéter, por ejemplo. Documentar si hay alguna otra comorbilidad extra, diabetes, si tiene una cirugía reciente, si está con corticoides a dosis alta, si es un paciente esplenectomizado. Y, por supuesto, investigar otras causas de fiebre, ¿no? Que en menor grado, pues es una de las causas, pero también un paciente que ha recibido productos sanguíneos en horas previas, principalmente en las 6 últimas horas, si es un paciente que se encuentra en lisis tumoral, si es por mucositis o si es por fármacos. Pero todo esto, pues, se va a investigar ya con el paciente hospitalizado. En cuanto a la exploración física, pues súper vital, importante los constantes vitales iniciales, ¿no? Para saber si es un paciente con hipotensión, taquicardia, taquipnea, hipoxemia, pues va directo a sala de choque. Identificar signos de hipoperfusión tisular, oliguria, alteración del sistema nervioso central. Investigar, es bien importante quitar toda la ropa al paciente, porque a veces ahí se nos pasan diagnósticos, pues ver toda la piel del paciente, específicamente investigar sobre zonas de inserción de catéteres, o si tuvo algún catéter periférico previo, hay veces que hay celulitis ahí en esas zonas. Estos pacientes en varias ocasiones pues llegan después de que le hicieron un aspirado de médula ósea, una punción lumbar. También tenemos que explorar estos sitios. Si el paciente tiene policulitis, si hay datos de algún absceso. En orofaringe, pues muchas veces vienen con mucositis. Toda esta pérdida de la barrera mucocutánea, pues son las vías de entrada de infecciones, ¿sale? Hacer maniobras para ver si hay alteración o ocupación de senos paranasales, por supuesto la auscultación cardiorrespiratoria, a nivel abdominal, ver si hay distensión, si hay hepatoespleno, alguna otra masa, visceromegalias. Y la región perianal es bien importante explorarla. Obviamente en el paciente neutropénico no vamos a hacer un tacto rectal, está contraindicado porque podemos condicionar mayor lesión, sangrado, inclusive desencadenar ahí una bacteremia transitoria. Pero sí podemos explorar, visualizar pues si hay fisuras o si hay algún dato de alguna colección ahí perianal. Es importante también documentarlo. Entonces, una vez que yo ya tengo todo mi interrogatorio, ya hice mi exploración física, en cuanto al laboratorio, esto es lo básico que tengo que pedir en todos los pacientes, ¿sale? Una biometría hemática, por supuesto, para documentar cómo está mi recuento de neutrófilos y demás. La bioquímica con función renal y hepática, un lactato y un reactante de fase aguda. Que de estos, el que más está descrito en los pacientes con neutropenia y fiebre es la PCR. De hecho, hay un corte para catalogar a los pacientes de alto y bajo riesgo y el valor de corte de la PCR es de 90, ¿vale? Hay otros estudios que han investigado también la interleucina 8 y ellos ven que si lo toman y está arriba de 300, pues me traduce un riesgo relativo de sepsis del 6.7%. Es útil junto con la PCR, pero en realidad no es un marcador que tengamos muy disponible, pero no es imprescindible. Con la PCR es suficiente. La procalcitonina, por supuesto, es buena para detectar bacteriemia, pero hasta ahorita no existe evidencia que me ofrezca un significativo rendimiento superior a la PCR en cuanto a la orientación etiológica. Es un estudio, digamos, pues más caro. Hay veces que no en todos los hospitales tenemos la opción de contar con este resultado.
Entonces, lo que marcan las guías, pues, es tomarle la PCR, pero si tenemos la opción de tomar la procalcitonina, el corte es 2, ¿sale? Una proca mayor a 2, pues ya lo podemos catalogar como un alto riesgo, ¿vale? La radiografía de tórax, si bien antes se tomaba como de ley a todo paciente que llegaba con neutropenia y fiebre, actualmente se ha visto que, pues, la mayoría no vemos nada, no hay un infiltrado que me saque de la duda muchas veces, entonces actualmente las guías dicen no es necesaria si no hay clínica respiratoria, solamente lo tomo si hay clínica respiratoria o exploración compatible, si no, no es estrictamente necesario. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo inicial que tengo que tomar a mi paciente. Otra cosa imprescindible son los hemocultivos, porque ya dijimos que la bacteriemia es la forma más frecuente de infección documentada y la forma de confirmarla pues es la toma de los hemocultivos, ¿sale? Hasta un 40% de chance de identificar mi microorganismo por medio de los hemocultivos. Por supuesto que la probabilidad de que aísle yo una bacteria es mucho más frecuente en un paciente cuando es de alto riesgo, hasta un 50% de los casos logro identificar mi bacteria. Y en los episodios de bajo riesgo solamente en 1 a 2%. Tenemos que tomar 2 hemocultivos periféricos de preferencia. Si el paciente tiene un hemocultivo central, se toma un hemocultivo central y un hemocultivo periférico pareados. Y en cuanto a las extracciones del volumen, pues idealmente son hemocultivos pediátricos. Para un lactante con 12 a 4 mililitros es suficiente, para un escolar de 5 a 10 mililitros y adolescentes o mayores de 40 kilos, de 10 a 20 mililitros por botella. Entonces, si bien es de vitalísima importancia, en este caso es importante recordar que no debe retrasar el inicio de los antibióticos, ¿sale? Aquí sí no es imprescindible el esperarme a que le inicien el antibiótico, a que yo le tomo los hemocultivos, ¿sale? Esto sí es una urgencia. Entonces, en cuanto entra el paciente, yo indico mi antibiótico y con calma después saco todo, ¿sale? Porque si entre más tiempo pase sin mi terapia antibiótica, esto puede condicionar complicaciones a mi paciente. Pero no es excusa, ¿vale? Tienen que tomar los hemocultivos. En cuanto al urocultivo, pues bueno, también se debe tomar, aunque se ha visto en los estudios que solamente del 4 al 11% se logra un aislamiento en los urocultivos, a pesar de que sí tengo una infección de vías urinarias con clínica o con un ego que me oriente hacia ese diagnóstico, pero aún así pues se recomienda la toma del mismo. Ahora, si bien lo más importante es que sean infecciones bacterianas, por supuesto que estos chiquitos también tienen riesgo de infecciones virales. De aquí, si tenemos la opción, lo ideal es tomar una PCR múltiple para detección de virus respiratorios. Se ha visto que se han encontrado positivos hasta el 46% de los episodios de neutropenia y fiebre, y principalmente de estos, el culpable es el virus incital respiratorio y rinovirus. De aquí también se han hecho estudios y se ha visto que el 65% del total de pacientes que se ve clasificado como de alto riesgo para infección bacteriana, pero se detectó un virus respiratorio, los pacientes presentaban una evolución más favorable que los pacientes que realmente tenían un panel viral respiratorio negativo. Y por supuesto, en el contexto epidemiológico, pues pedir las pruebas pertinentes, ¿no? Como actualmente, pues detección de SARS-CoV-2 en este momento. Otros estudios opcionales y más invasivos, pues depende del paciente, ¿no? Y de lo que encuentra en la exploración física. Ya una ecografía abdominal, por ejemplo, si tengo datos de distensión abdominal, dolor, o pienso en una colitis neutropénica, por ejemplo, o ya de plano pasarme a la tomografía abdominal o una tomografía pulmonar, la TAC de cráneo, si tengo datos, o una punción lumbar, por supuesto, si hay datos de afectación del sistema nervioso central. Si encuentro alguna lesión cutánea, pues bueno, cultivarla, biopsiarla en la medida posible, un lavado bronquial violar, coprocultivo, pero esto, bueno, todo depende de lo que encuentre en la exploración física, ¿vale? También es importante recordar que la neumonía a veces no va a cursar con el infiltrado típico o incluso no encuentro infiltrado en la radiografía y lo ideal pues es tomar una tomografía. La infección de orina también puede cursar sin piuria y que al principio también una meningitis puede no presentar un líquido cefalorraquídeo purulento. Y esto pues es por la alteración de la respuesta de su propio sistema inmunológico. Ok, entonces ya voy a estratificar a mi paciente, si es de alto riesgo o si es... Como tal, son estos factores que comentamos previamente. Actualmente no existe una escala de gravedad aceptada universalmente para paciente pediátrico. Por ejemplo, en los pacientes adultos está la escala MASC,
pero está solamente validada para adultos, que podemos traspolar la pediatría, pero hasta ahorita pues no hay una exacta como para palomearla y decir con esto ya sé que es de alto riesgo. Entonces tenemos que considerar todos los factores que mencioné previamente. Y en general son estos, de alto riesgo. Hay criterios de paciente, de la propia enfermedad y de laboratorio. Si es un paciente que ya con estabilidad hemodinámica o alteración del nivel de conciencia, hipoxemia, dificultad respiratoria o sospecha de infección de catéter venoso central, de entrada ya es de alto riesgo, ¿sale? También considerar los motivos sociales. Si es un paciente que vive muy lejos, tiene pobre acceso a centros hospitalarios o que sabemos que va a haber una dificultad en cumplir el tratamiento y observación en domicilio, pues se queda en hospital. Por enfermedad, ya comentamos las neoplasias de alto riesgo, leucemia amiloide aguda, linfocítica aguda de alto riesgo, un Burkitt, un neuroblastoma, un trasplante de células hematopoyéticas, alogénico o autólogo, que la enfermedad esté no controlada o que esté en recaída. El tipo de quimioterapia también, por supuesto, influye, sobre todo si se utiliza alemtuzumab o Ara-C a altas dosis o análogos de purinas, enfermedad de injerto contra huésped o paciente que haya recibido una antibiótico terapia ya en los últimos 7 días. Y por laboratorio ya vimos neutropenia grave y mi PCR o PCR arriba de 90 o mi PROCA mayor a 2. Este es un último consenso del 2022, pero se sacó de este estudio de Paganini del 2011, que de igual forma pues describe más o menos los mismos criterios para catalogarlos como de alto riesgo, ¿vale? Los pacientes de bajo riesgo, pues, por supuesto, son aquellos que no cumplen estos criterios. Son pacientes con quimioterapia no mieloablativa y que no presentan ningún factor de alto riesgo. Que tengan una neutropenia con duración esperada de menos de 7 días, que no tengan catéteres centrales, que tengan evidencia temprana de recuperación medular, que no tenga datos de compromiso del sistema nervioso central, que tenga una temperatura que no es de alto grado, que no haya dolor abdominal y que en general son chiquitos que tienen un buen estado general. Entonces, ya lo estratifiqué. Si se trata de un paciente de alto riesgo, es bien importante iniciar la terapia antimicrobiana antes de la primera hora del ingreso del paciente al hospital, ¿sale? Como les comenté, es una urgencia. Ya vimos que la mortalidad puede ascender hasta un 50% si no inicio mi terapia de forma oportuna. Y de hecho hay estudios que se ha visto que entre cada hora que yo retraso el inicio de mi terapia antibiótica adecuada desde que ingresa el paciente, incrementa 8% el riesgo de morir y mortalidad por cada hora que pase que me retraso. Entonces, esto sí es súper importante. Iniciarlo lo antes posible. Y ahora, ¿qué antibiótico le voy a iniciar? Bueno, obviamente tenemos que tomar en cuenta la presentación clínica, los antibióticos que yo tengo disponibles en mi hospital y mi epidemiología local. Pero en general, vamos a ver lo que nos marcan las guías. Vamos a iniciar un antibiótico empírico, ¿no? Va llegando, apenas le voy a tomar los cultivos, no sé qué está pasando, a lo mejor el paciente solo tiene fiebre, entonces le voy a brindar un antimicrobiano que brinde cobertura de amplio espectro, tanto para bacterias gram positivas y gram negativas, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, ¿vale? ¿Y qué pasa si le doy monoterapia o le doy biterapia? No sé si ustedes han visto, muchas veces se deja cefepime-amica o piperacillinato sobactam-amica y siempre, ¿no? Pero se ha visto, por lo menos en el último consenso de la Sociedad Latinoamericana, que se hizo en el 2021, se vio que los resultados de eficiencia han sido muy similares entre la monoterapia y la biterapia. Y de hecho, la biterapia, como la mayoría de las veces se hace con el aminoglucósido, pues se han visto un poquito más de efectos adversos. Entonces, actualmente, las guías de manejo recomiendan la monoterapia como primera elección, pero ahorita vamos a ver sus bemoles. Entonces, la terapia empírica inicial en la neutropenia febril de alto riesgo es monoterapia con beta-lactámicos con acción antipseudomónica. Estos pueden ser cefepime, ceftazidima, piperacillinato sobactam, dependiendo de la realidad epidemiológica local. Los carbapenems, por supuesto que son de primera línea, pero siguen recomendándolos para pacientes con inestabilidad clínica o que ya conocemos que han tenido colonización por enterobacterias productoras de beta-lactamases. ¿Sale? También, si es un paciente que ya tuvo un cuadro de neutropenia y fiebre previo, no sé, un mes previo, y ya le habían dado meropenem, pues en este momento no voy a iniciar con cefepime, ¿no? Ni modo, me voy directo al carbapenem. Depende del contexto del paciente, ¿sale?
Vamos a asociar un segundo antibiótico, y de estos la micacina es la preferida, en paciente, por supuesto, grave, inestable, que tengo sospecha de infección relacionada a catéter venoso central y que tengo alta sospecha o infección documentada por Pseudomonas aeruginosa, ¿sale? Si el paciente no está inestable, puedo darle la monoterapia, ¿sale? Con estos, ya sea cefepime, pipetazo o el carbapenem. En cuanto a la vancomicina, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero de forma inicial no se recomienda, solamente en pacientes que ya tengamos documentado una bacteriemia por cocos gram positivos. Si es un paciente que llega con una infección osteoarticular o que tengo evidentemente datos de una celulitis o infección de piel y tejidos blandos, que tengo sospecha también de que mi catéter está infectado, o pues un paciente en estado de choque y que en mi hospital o en mi ciudad tengo una alta incidencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente. En el caso de mi hospital, por ejemplo, tenemos menos del 10% de Staphylococcus aureus meticilino resistente, entonces de entrada nosotros no dejamos vancomicina, pero la realidad hospitalaria, a lo mejor en otra ciudad o en otro hospital, puede ser distinta y ahí sí podría justificar. Pero eso pues lo podría investigar cada quien en su hospital preguntándole al epidemiólogo. Le pueden decir, hola, ¿qué tan frecuente es mi Staphylococcus aureus meticilino resistente? Si es menos del 30%, no vamos a iniciar vancomicina de entrada, por supuesto, a excepción pues de que algo clínico me lo justifique. Entonces, y ahora, en cuanto a elegir pipetazo, cefepime, meropenem, en general, miren, si es un paciente estable, que no tengo antecedente de que esté colonizado por bacterias resistentes y que no haya tenido una infección previa por bacterias resistentes, piperacillin tazobactam es muy buena opción. Cefepime pueden ser pacientes de alto riesgo, pero que están estables al ingreso. Y también, que de preferencia, que no estén colonizados ni con historia previa de infecciones por bacterias resistentes. Y carbapenem si llega un paciente con aspecto de enfermedad grave o que sé que está colonizado o que ya tuvo una infección previa por alguna enterobacteria productora de ble. Aquí están las dosis, que bueno, estos los pueden revisar en el alta que tomo. De aquí lo relevante, la micacina. Recordemos que es una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, idealmente es cada 24 horas, ¿vale? Este es un antibiótico dosis dependiente, y entonces entre más alta sea la dosis, en ese momento tiene mejor efectividad, tiene un efecto postantibiótico bastante bueno, y también se ha visto menos injuria renal si yo dejo la dosis una vez al día, a comparación de cada 12, que eso es lo que vamos a encontrar en el taquetón, por ejemplo. Y como les comentaba, ¿cuándo utilizar vancomicina? Si obviamente el paciente clínicamente está grave, inestable, tengo sospecha de choque séptico, pues bueno, se justifica. Lo puedo iniciar junto con los otros tratamientos beta-lactámicos. Si tengo datos de una neumonía de focos múltiples, sí, siempre hay que agregar vancomicina en lo que llego al diagnóstico. Como les comentaba, si ya tengo una alta incidencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente en mi hospital o en mi medio, se justifica dejarlo. Si es un paciente que sabemos que ya está colonizado o que ya ha tenido una infección previa por Streptococcus resistente o Staphylococcus aureus meticilino resistente, si en el hemocultivo ya hay identificación de algún gram positivo, si tengo signos de infección de catéter o fiebre tras la manipulación de este, y si tengo datos de infección en piel y tejidos blandos. ¿Vale? La dosis igual de 45 a 60 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas. Eso es en el paciente de alto riesgo. En el paciente de bajo riesgo, por lo menos lo tengo que mantener en vigilancia hospitalaria 24 horas, ¿vale? Y en estos casos, la guía comenta que se recomienda monoterapia con cefalosporinas de tercera generación, pero de igual forma aplica el preguntar si ya ha tenido una infección grave previamente por alguna enterobacteria productora de ble o si está colonizado con algo más, ¿vale? Pero la guía recomienda de entrada una cefalosporina de tercera y evitar el uso de beta-lactámicos con acción antipseudomónica, carbapenem y de vancomicina. Si a las 24 horas el paciente sigue estable, se cumplen los criterios de bajo riesgo, puede manejarse con un tratamiento parenteral inicial y después oral con o sin alta precoz. Y esto depende de cómo vamos al paciente, de su contexto, de que si el papá se va a aplicar y me lo va a traer en caso de cualquier signo de urgencia. Y las terapias orales recomendadas en estos casos es ciprofloxacina, amoxicilina con ácido clavulánico y cefixima, ¿vale? O, obviamente, pues si ya es un paciente que yo identifique ya, no, pues fue una infección de vías urinarias o si trae una celulitis, pues ya puedo yo ajustar un poquito el tratamiento. Pero si solamente llego con fiebre, todos los estudios de laboratorio también presentan mejoría, pues estas son las tres opciones
de antibiótico bioral que yo puedo utilizar. Es importante reevaluar al paciente cada 48 72 horas de que yo inicie la terapia antimicrobiana. Y entonces voy a volver a definir y pensar, ok, el paciente sigue cursando con una neutropenia fiebre de alto riesgo o ya es de bajo riesgo. Luego de 48 horas de terapia antimicrobiana para los episodios de bajo riesgo y 72 horas para los de alto riesgo, hay que ver si ya hubo crecimiento en los cultivos, ver cómo están sus laboratoriales de control, si bajaron más los neutrófilos, si ya está recuperando, si está bajando las plaquetas, si esa PCR ya está bajando o sigue aumentando. Y entonces, así, dependiendo de estos hallazgos, los voy a clasificar como una neutropenia fiebre de alto o bajo riesgo con evolución clínica favorable o desfavorable. Favorable, con evolución favorable, ¿qué quiere decir? Bueno, que el paciente tiene una estabilidad clínica y hemodinámica, que no tiene fiebre, que tengo una curva de PCR en descenso y que no encuentro nuevos focos clínicos de infección. Entonces, acorde a esto, pues puedo ajustar la terapia antimicrobiana. ¿Vale? Si los hemocultivos de ingreso son negativos y la evolución es favorable, puedo incluso desescalar tratamientos. Si los hemocultivos son positivos y tengo una evolución favorable, pues bueno, puedo ajustar el esquema acorde a la bacteria que encontré en mi hemocultivo. Es importante saber que hay ocasiones que tenemos que repetir el hemocultivo para saber que ya esté negativo si inicialmente yo tuve uno positivo. Esto estrictamente en pacientes con bacterias multidrogoresistentes, por ejemplo, Pseudomonas, por ejemplo, Acinetobacter, Staphylococcus aureus meticilino resistente o Cándida. Si tengo hallazgo de alguna de estas bacterias inicialmente en mi hemocultivo principal, tengo que repetir hemocultivos hasta ver que se negativicen para saber yo cuánto tiempo de antibiótico le voy a dar. Y en niños en que se confirma una infección respiratoria viral y se descarta la infección bacteriana porque todos mis cultivos están negativos, pues lo ideal es suspender precozmente el tratamiento antimicrobiano, siempre y cuando tenga una evolución favorable. ¿Qué pasa si no tengo esta evolución favorable? Si persiste febril, si sigue con inestabilidad hemodinámica, si tiene deterioro clínico, sepsis, la PCR va incrementando, tengo un nuevo foco clínico de infección, tengo que reevaluar. Nuevamente, toma de cultivos. No importa si ya está con antibiótico de amplio espectro. Nuevo estudio de imagen. Quizá ya podemos encontrar alteración a nivel pulmonar o a nivel abdominal. Estudios moleculares en busca de infecciones bacterianas, fúngicas y virales. Se recomienda agregar cobertura antimicrobiana de amplio espectro o escalarlo si es que no lo estaba. Y pasarnos ya a pensar en alguna infección fúngica, por ejemplo, y empezar el abordaje para el mismo. Y quizás en este punto iniciar la terapia antifúngica. ¿Cuándo es recomendable iniciar la terapia antifúngica? Si la fiebre se mantiene tras 4 o 7 días de tratamiento antibiótico de amplio espectro. Usualmente una infección por hongos, inicialmente en la neutropenia febril, se ha reportado solamente en el 5%. O sea, desde que llegue a urgencias y llegue con una candidemia, solo el 5%, pues desde el inicio. Sin embargo, sí son infecciones que se pueden desarrollar en el transcurso de una hospitalización cuando yo ya lo tengo con antibióticos de amplio espectro y cuando la neutropenia es prolongada. ¿Sale? Y los factores de riesgo más significativos de infección fúngica invasiva es igual, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica aguda de alto riesgo o en recaída, altas dosis de corticoides, un trasplante de células hematopoyéticas y en aquellos pacientes que les comentaba en los que se espera una neutropenia prolongada de más de 10 días. Estos son como los foquitos rojos para pensar en que probablemente se trata de una infección fúngica. Y bueno, el consenso latinoamericano nos brinda estos 2 algoritmos bastante sencillos. Por ejemplo, una neutropenia febril de alto riesgo. Yo lo ingreso, ya hicimos todo lo que les platiqué. Y si el paciente tiene una evolución favorable de las 72 horas, sí. ¿Tenía un virus, un panel viral positivo? Bueno, les puedo suspender el antimicrobiano. Si tuvo una evolución favorable, identifique mi foco clínico. Por ejemplo, ya no, pues fue una neumonía, fue una infección de vías urinarias, pues le ajustó el tratamiento y los días, ¿no? Sin embargo, si tuvo una evolución favorable, pero no encontré la causa de la fiebre, aquí lo clasifica. ¿El paciente llegó con sepsis al inicio? Sí. Sigo con mi mismo tratamiento antimicrobiano intravenoso, que pues la duración depende del paciente, pero en general 14 días. ¿Sale? Si no llegó con sepsis al inicio, pues puedo pasar a desescalar si es que mi recuento absoluto de neutrófilos es más de 100.
Y aquí puedo incluso considerar mi tratamiento bioral. Si el paciente sigue con recuento absoluto de neutrófilos menor a 100, a pesar de que tenga una evolución favorable, es mejor mantener el tratamiento endovenoso hasta que mis neutrófilos suban. ¿Por qué? Porque después pueden presentar alguna recaída. ¿Sale? Y como ya vimos, la evolución favorable es estabilidad clínica, sin fiebre, y la PCR va bajando con ausencia de nuevos focos clínicos. En la neutropenia febril de bajo riesgo, lo evalúa a los 24 y 48 horas. Si tuvo una evolución favorable, igual tuve un panel de virus respiratorios positivos, suspendo antibióticos. Si tengo un foco clínico identificado, ya le doy mi tratamiento ajustado de acuerdo al diagnóstico que le di finalmente. Y si al final fue solo fiebre, no encontré nada, puedo pasarlo a tratamiento bioral o incluso aquí suspender la terapia. Eso es muy, muy variable. La verdad es que de preferencia, lo ideal es mantener los antibióticos hasta que empiece la recuperación de neutrófilos, sobre todo más de 100. ¿Vale? Y por supuesto, yo lo reevalúo, el paciente a lo mejor llegó muy estable en el momento de su ingreso, pero a las 48 horas no tiene una evolución clínica favorable, o sea, sigue febril o empeora, pues otra vez como planteamos, reevaluación clínica y de laboratorio, ajuste de terapia según los hallazgos y mantener al paciente hospitalizado. Eso es muy importante. También importante que un paciente con una neutropenia de bajo riesgo y que a lo mejor es candidato a continuar la terapia bioral, es importante comentar, explicarle a los papás pues, los factores, los criterios para acudir a urgencias nuevamente, porque estos pacientes, mientras no haya una recuperación entera de sus neutrófilos, puede volver a empeorar. Y también lo ideal es darle una consulta de forma ambulatoria, pero estarlo viendo cada 24 horas para asegurarme que el paciente no tiene nuevos datos de infección, que efectivamente se mantiene febril y que en mis biometrías hemáticas de control esos neutrófilos van para arriba, para saber exactamente también cuánto tiempo de tratamiento antibiótico le voy a dar. Como les comento, pues en general pueden ser 7 días, que se espera pues una recuperación de neutrófilos, pero hay veces que pueden tardar un poquito más, sobre todo si tienen una neutropenia profunda. Entonces, en cuanto a conclusión, la fiebre en el paciente oncomatológico con neutropenia requiere de atención inmediata, es una urgencia. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo real de presentar enfermedades bacterianas graves que los pueden llevar a la muerte. Y se requiere de todo un equipo interdisciplinario y de un laboratorio microbiológico comprometido que lleve el seguimiento día a día de este grupo de pacientes.